Regresamos a esta edición de Al Cierre, en la que estamos analizando la tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, que se realizará el 27, 28, 29 de enero en Costa Rica. Nos acompaña en nuestro estudio Carlos Murillo, analista internacional. Desde Estados Unidos, Isaac Cohen, analista internacional también. Y vía Skype también, Dani Zúcar. Carlos, ya vimos la parte política y ahora quisiéramos, bueno, ya tocamos un poco lo que fue esa declaración económica, creo que Isaac puntualizó muy bien la realidad de lo que ha logrado, por ejemplo, Centroamérica en materia económica, pero ¿no hay un exceso de verborrea política en esta reunión de la CELAC? Sin duda. Y yo creo que la cumbre de la próxima semana es clave para el futuro de la CELAC. Yo lo planteo en estos términos. La primera presidencia pro tempore de Chile fue el lanzamiento de un proyecto que dio continuidad a los trabajos del Grupo de Río, que fue un foro básicamente político. La gestión de la segunda presidencia pro tempore de Cuba introdujo parte de esa verborrea política. O sea, en lugar de establecer una serie de líneas de acción muy concretas en la agenda de la CELAC, más bien abrió la agenda y la llenó de temas, muchos de naturaleza irrelevante para la actual coyuntura latinoamericana en el mundo del siglo XXI. El reto que tiene Costa Rica es, en la cumbre de la próxima semana, volver a delimitar la agenda, establecer cuáles son los temas prioritarios, y ya lo vimos, el presidente Solís habla del tema de la pobreza extrema como el número uno de la CELAC y no esa dispersión de temas. Y el desafío lo tiene el próximo país, en este caso Ecuador, que tiene la presidencia pro tempore a partir del mes de febrero para encaminar esos esfuerzos que se puedan dar la próxima semana. Don Isaac Cohen, dentro del nuevo contexto económico que está produciéndose la emergencia de Estados Unidos como potencia energética, la realidad de que los precios del petróleo afectan a unos países, particularmente a los productores como Venezuela significativamente, y a otros beneficia a países consumidores como los de Centroamérica. En este contexto, ¿cuál alternativa económica es viable más allá de esta declaración un poco retórica de reducir la pobreza? En América Latina lo que tenemos que ser es muy realistas, porque creer, por ejemplo, que pueda existir un bloque latinoamericano equivalente a la Unión Europea, por ejemplo, o a, ¿qué le dijera yo?, a Estados Unidos, eso sí que es verdaderamente un sueño que el libertador Simón Bolívar comparó a querer arar en el mar. Cuando le preguntaron al liberador Bolívar si se podía unir a América, lo que él contestó, eso es como querer arar en el mar. Entonces yo creo que las enseñanzas de Bolívar las tenemos que tener muy en cuenta en ese sentido. No tenemos que andar planteando grandes esquemas y grandes aspiraciones. Y aquí han pasado cambios muy importantes en el mundo que hay que tener en cuenta. Uno de ellos es la caída de los precios del petróleo y, como usted muy bien lo dijo, la capacidad de Estados Unidos ahora sí de volverse el primer exportador mundial de combustibles líquidos, primer productor de petróleo y primer productor de gas natural. Eso es un cambio fundamental en la geopolítica y es un nuevo mapa petrolero el que hay. Fíjese que los precios del petróleo, cuando andaban por $100, le permitía a los productores de petróleo subir el volumen en las cosas que decían y todo el mundo los escuchaba. Pues porque a $100 el barril era muy caro, y era muy caro querer, satisfacer la demanda de ese producto, del cual no podemos prescindir. Entonces imagínese usted que ahora los precios del petróleo se vienen para abajo. Para darle una idea, yo ayer eché gasolina en una estación de gasolina aquí en Washington y yo pagué $1.95 por el galón de gasolina. Estábamos pagando casi $4. O sea que eso es lo que está pasando. Entonces ahora lo que pasa es que de repente los productores de petróleo tienen que bajar el volumen porque les bajó el precio. Y además tenemos otro ingrediente que es fundamental, que es la reanudación de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos.
Y ese es un cambio fundamental. ¿Sabe por qué? Porque ya no hay la excusa de que Cuba está fuera y no sé qué. Cuba está dentro del hemisferio ahora, con relaciones normales con Estados Unidos, y bueno, lo que eso significa es que a Cuba le interesa estar presente en el mercado de Estados Unidos también. Entonces yo considero muy bueno que en la CELAC no esté Estados Unidos y los latinoamericanos y caribeños nos queremos reunir juntos, no hay ningún problema. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos sigue siendo el mercado más grande del mundo y sigue siendo además el principal productor ahora de petróleo y de gas natural. Entonces nos tenemos que acomodar a esas realidades y dejar de estar gritando y dejar con una retórica negativa, poco constructiva. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es ser más pragmáticos, tratar de conseguir más resultados. Perfecto. Permítame incorporar de nuevo a Dani Zúcar. Dani, dentro de este contexto y dentro de esta línea que han comentado tanto Carlos como Isaac, ¿cuáles podrían ser algunos ejes fundamentales de cara a la realidad económica de la región que puedas hacer de esta reunión algo más que, como se dice a veces, un saludo a la bandera? Lo más importante es poner muy claro cuáles son los objetivos de esta reunión y los objetivos de la CELAC. Como se mencionó en el bloque pasado, la CELAC no puede ser un saludo a la bandera que vengan 33 jefes de Estado y se pongan a darse de abrazo y hacer un consenso. Es algo de formar un bloque. Una de las banderas de esta reunión es la erradicación de la pobreza, y para erradicar la pobreza tiene que reactivarse el aparato productivo en los diferentes países, en las diferentes regiones y en diferentes bloques, como se había mencionado anteriormente, donde cada uno de los países tiene que aportarle al otro algo para poder erradicar esa pobreza, para crear riqueza, y que por supuesto el bloque de la CELAC se vuelva algo mucho más significativo que simplemente un consenso político, que la verdad es lo que ha pasado en las últimas dos ocasiones. Tanto es así que las agendas, como bien lo dijiste tú antes, se han abierto en vez de haberse focalizado en 2 o 3 puntos. Muy bien, vamos a ir a un nuevo corte comercial y cuando regresemos vamos a analizar un poco más sobre esto de acabar con la pobreza, cuáles son las vías, las oportunidades, los mecanismos que están disponibles para los miembros de la CELAC.